que hace unos años empezamos con esta propuesta de Ateneos abiertos. Claro que antes de la pandemia lo hacíamos de modo presencial. Y este año empezamos con los seminarios o Ateneos virtuales. Veremos el año que viene cómo seguimos. Este es el segundo de 4 que haremos este año, así que oportunamente les llegará la invitación a los próximos. Bueno, en este caso tenemos a 2 expertos del mayor nivel que podemos tener acá en Argentina sobre el tema que se va a tratar, que es evaluación de la condición física para la salud en la educación media. Los disertantes o los profesores a cargo de este Ateneo son el licenciado Carlos Arcuri y el licenciado Gastón García. Los voy a presentar brevemente. Carlos, por si no lo conocen, es profesor de educación física, egresado del Instituto Romero Brest, es licenciado en educación física, egresado de la Universidad Nacional de San Martín, es antropometrista de nivel 3 por la ISAC, es docente titular de la Cátedra de Evaluación Estadística en la Universidad de Catamarca, es docente del Liceo Federico Dickens, es coautor del libro Estrategias para la Evaluación de la Condición Física en Niños y Adolescentes, coautor de trabajos científicos publicados en revista con referato, y preparador físico de rugby durante 20 años en la Asociación Alumni. Gastón García, por su parte, también es profesor de educación física, licenciado en educación física por la Universidad de Catamarca, es antropometrista de nivel 2, diplomado en gestión socioeducativa, docente en diferentes instituciones de nivel superior, preparador físico en diferentes deportes, principalmente rugby y hockey. Tiene también más de 20 artículos científicos publicados en revistas científicas. Autor y editor del libro Estrategias para la Valoración de la Condición Física en Escolares. Creador del UNCA Test junto a otros colegas. Evaluador en diferentes revistas extranjeras científicas. En la actualidad se desempeña como docente de nivel superior, jefe de departamento de investigación, director de la revista PIRCAS de investigación, docente de posgrado y preparador físico de hockey. Así que estamos en buenas manos. Una cosita más antes de darle la palabra a los profesores. Tenemos registradas algunas preguntas que le quieren hacer a los profesores cuando se inscribieron en el formulario de inscripción, que se las vamos a hacer cuando termine la charla. Y si alguno quiere hacer preguntas, por favor, vayan escribiéndolas por el mensajero. Nosotros vamos tomando nota y al final de la charla vamos a ir por orden haciéndole las preguntas a Carlos y a Gastón. Así que vamos a dar comienzo a este segundo Ateneo. ¿Empieza Carlos o empieza Gastón? Empiezo yo, Carlos. Bueno, Carlos, adelante. Y bueno, es un gusto tenerlos y les agradecemos muchísimo que nos brinden este espacio para escucharlos. Muy bien, voy a abrir la presentación. Ahí estoy compartiendo bien la pantalla. Sí, Carlos. ¿Se me escucha bien? Perfecto, bueno. Sí, señor. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a mis compañeros del laboratorio por seguir trabajando duramente en el área que en este momento nos ocupa, que es el área de la comunicación, ¿sí? de poder transmitir las experiencias y las informaciones que tenemos, tanto del laboratorio como de otros docentes que están fuera del laboratorio. El aspecto de difusión, tanto como el de investigación y el de docencia, son áreas muy importantes de nuestro laboratorio y eso lo agradecemos muchísimo. Hoy vamos a trabajar sobre algunos aspectos de lo que nosotros consideramos fundamentales en lo que es la evaluación de la condición física para la salud.
sobre todo en educación media, puede estar aplicado también a chicos de escuela primaria, ya que el libro que escribimos se refiere a la condición física en niños y en adolescentes, pero siempre relacionado con la salud y el bienestar. ¿Ok? Decía entonces que estos 4 miembros no son de una banda, sino que somos parte de un grupo de investigación argentino, que estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con ciencia del ejercicio, no solamente en el área escolar, sino que también hemos publicado algunos trabajos referentes al componente aeróbico en deportistas, utilización del test de UNCA en diferentes niveles de prestación deportiva, pero estamos trabajando también en el área escolar, ¿sí? Jeremías es de Entre Ríos, Gastón, que va a hablar ahora después de mí, es de Mendoza, Maurito es de Neuquén, y bueno, y yo soy de acá de la capital. Eso era para presentarnos. Y vamos a trabajar sobre todo hoy, habíamos hablado del aspecto de la condición física, así que lo primero me parece importante es ponernos de acuerdo en qué entendemos por condición física. El concepto, los sinónimos. Hace mucho tiempo que está definido todo lo que es la condición física, la aptitud física. En algunos otros casos la llamamos fitness, en otros casos es llamado estado físico. Tiene diferentes acepciones, pero en realidad nos habla de la suma de posibilidades, tanto desde el punto de vista morfológico como funcional, que la gente puede tener o adquirir. Y esto es importante para nosotros, porque si la tiene y no la puede adquirir, ¿para qué estamos los que incentivamos la estimulación y el entrenamiento para alcanzar niveles de bienestar o de entrenamiento en nuestros alumnos, ¿no? Depende del nivel que estemos trabajando. Y lo importante es que estas posibilidades que el sujeto va adquiriendo se relacionan con la capacidad general de poder adaptarse para responder en forma favorable al esfuerzo físico. ¿A cuál? Al que necesite. Hay diferentes escalas de esfuerzo físico y diferentes niveles de aptitud y de condición física. Entonces, si nosotros vamos a la primera definición, o a una de las primeras y más conocidas que tenía que ver con lo que es la aptitud física, decía que, bueno, que una persona es físicamente apta cuando después de realizar toda su tarea diaria, le queda un resto de energía para poder disfrutar del ocio creativo, del ocio recreativo, del ocio deportivo, lo que fuere. Jugar con los hijos, jugar con los nietos, etc. Ese es un nivel de aptitud física. Si nosotros queremos jugar con nuestros amigos 1 o 2 veces en el fin de semana en un torneo o en forma recreativa, también tenemos que tener un nivel, una capacidad de adaptarnos al esfuerzo que vamos a hacer. ¿Para qué? Bueno, para no tener lesiones, para poder seguir todas las semanas participando, y así, en la medida en que uno va aumentando su nivel de prestación, a veces uno dice, bueno, quisiera correr 3 kilómetros sin parar. Y por ahí le empieza a gustar la actividad hasta que en un momento quiere correr una carrera de calle. Todos esos ejemplos tienen que ver con niveles de condición y de aptitud física generados a través del estímulo del entrenamiento para adaptarse y responder en forma favorable al tipo de esfuerzo en el cual nosotros queremos trabajar. Entonces, cuando hablamos de los componentes de la condición física, no se nos escapa que son varios. El aspecto morfológico, por un lado, que tiene indicadores como el índice de masa corporal, el perímetro de cintura, son 2 indicadores muy utilizados en lo que es salud, la sumatoria de los pliegues cutáneos, que nos dice a nosotros cómo es el tejido adiposo subcutáneo, que estaría representando, en cierta forma, la grasa visceral de todo el cuerpo. A través de la composición corporal, de poder determinar más profundamente, cuando ya estamos trabajando con deportistas, todo lo que tiene que ver con la masa muscular, la masa ósea y la masa del tejido adiposo, la masa grasa, la densidad ósea, que es muy importante en todas las edades. Todo eso forma parte del aspecto morfológico. En el aspecto muscular, los componentes de la fuerza, de la potencia y la resistencia. En el aspecto motor, velocidad, agilidad, coordinación y equilibrio. Desde el punto de vista metabólico, un componente de la condición física
los indicadores que tiene es la tolerancia a la glucosa, cuán sensible es a la insulina una persona. Esta relación entre estas dos variables es muy importante entonces, para que no tengamos problemas, crisis metabólicas en el organismo o problemas de diabetes, por ejemplo, tipo 2. El perfil lipídico y el metabolismo son también importantes, como los marcadores inflamatorios. Hay diferentes tipos de marcadores, de acuerdo si, digamos, el examen lo hace un médico a través de un perfil lipídico, o si lo hacemos nosotros en el campo a través del índice de masa corporal. O sea, cada área va a tener su nivel de medición. Desde lo cardiorrespiratorio, el consumo máximo de oxígeno es un dato muy utilizado hoy en día. También la capacidad de ejercitarse a nivel submáximo, porque es lo que nos va a determinar el tiempo y el tiempo y la intensidad del trabajo, el aspecto cardíaco y el pulmonar, y fundamentalmente la presión arterial, que son datos que nosotros tomamos en el campo una vez que los médicos nos dicen hasta dónde podemos trabajar, respondiendo quizás a algunas de las preguntas que ya habían hecho de antemano. Ahora, si estamos hablando de actitud física relacionada con la salud, nos diferenciamos fundamentalmente de la deportiva porque no estamos buscando un rendimiento atlético. El objetivo de los que trabajamos en la aptitud física relacionada con la salud es desarrollar aspectos que mejoren la función diaria de la persona y la salud. Entonces los componentes aquí ya están relacionados con promover la salud, prevenir enfermedades y factores de riesgo de futuras enfermedades, por ejemplo, que tengan que ver con las enfermedades crónicas no transmisibles. Y además formar hábitos de actividad física, porque lo que nos interesa a todos nosotros, por eso estamos escuchando estas charlas, es ver de qué manera podemos estimular desde la infancia y que la persona continúe haciendo actividad física a lo largo de toda su vida. Un dato muy importante es que cuando Gastón empiece a hablar acerca de la evaluación de la condición física, no tenemos que perder de vista el importante cambio de paradigma que se fue dando justamente en el planteo de la evaluación de la actitud física. Si ustedes revisan las primeras baterías de actitud física, hizo muy buenos trabajos al respecto acá el doctor Farinola. Las primeras baterías de aptitud física estaban más relacionadas con el rendimiento que con la salud. Era importante llegar lo más alto posible en una escala de percentiles o de media más o menos desvíos estándares. Últimamente, no te digo últimos años, hace más de 20 años, que se está trabajando con lo que es llamado la aptitud relacionada con la salud. Es decir, buscar un umbral en cada una de las variables que estuvimos viendo que esté relacionada con la salud, sin llegar a un rendimiento, no importa cuán alto sea el rendimiento, lo importante es llegar a un umbral donde pueda decir, bueno, hasta este escalón llegué y por haber llegado a este escalón voy a tener menos factores de riesgo, no voy a ser considerado inactivo, etcétera, etcétera. Es un cambio de paradigma muy importante. También se sabe, obviamente, que altos niveles de condición física son un poderoso marcador de salud. Vamos a ver algunos casos simples en donde se vio esto, pero fundamentalmente, si nosotros buscamos bibliografía que esté relacionada con la condición física y la salud en niños, en adolescentes y en adultos, es abrumadora la cantidad de material y de conclusiones al respecto de la relación entre la condición, la muy buena condición física y la salud de las personas. También esto estaría hablando, si es así, de una relación importante entre lo que es calidad de vida y altos niveles de condición física. Una correlación importante para aquellos que me sufrieron en estadística. Este es un diagrama que es, realmente lo hemos charlado mucho con Gastón y es muy representativo. Lo ha sacado Gastón de un trabajo del año 2018 y que habla de varios aspectos
que pueden producir lo que se puede llamar desorden por déficit de ejercicio, ¿sí? El estilo de vida sedentario, estar mucho tiempo en actividades sedentes, menores a 1,5 METs, repasando. Un MET es la cantidad de energía que nosotros necesitamos para mantener la temperatura corporal, el tono muscular, mantenernos vivos, poder pensar y asistir a esta charla entendiendo más o menos lo que se dice. A partir de ahí, ese es el metabolismo basal. A partir de ahí, si estás haciendo una actividad mayor a 2 METs, estás haciendo un gasto energético el doble de lo que sería en reposo, ¿sí? Hay niveles de recomendación según la intensidad, de baja intensidad, mediana o alta intensidad. La más baja intensidad no se corresponde con valores menores a 2 o 3 METs, con lo cual, si estás mucho tiempo en una actividad sedentaria, entonces tu gasto energético es muy bajo. Otro planteo de ser inactivo es hoy en día en infantes y en niños y jóvenes no cumplir con los 60 minutos diarios de actividad física de alta intensidad. No se asusten, alta intensidad es para infantes y para niños y jóvenes, no para nosotros. Nosotros tendríamos que hacer media intensidad. ¿Ok? También del componente físico, tener bajos niveles de fuerza y bajos niveles aeróbicos son representativos de tener un desorden por déficit de ejercicio. Todo esto sumado hace que nuestro estado de condición entre como en una espiral, nuestra motricidad se ve cada vez más comprometida y cuanto menos nos movemos, menos queremos movernos y eso nos está llevando cada día más a la inactividad. Lo peor es que nos está llevando a esto como población. Entonces, además de los factores genéticos y sociales que obviamente influyen sobre la actitud física y otros externos como el tipo de dieta, el tabaco, el alcohol, el estrés que manejamos, los componentes de la actitud física están relacionados con estado de salud. El consumo máximo de oxígeno está relacionado con el descenso de la adiposidad y de la obesidad, de los niveles de obesidad. El consumo máximo en relación con la fuerza muscular también colabora en descender la cantidad de factores de riesgo, en descender las enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Todo esto sale de la bibliografía, no lo estamos diciendo ahora. El componente de la fuerza, sumado al componente de la velocidad y la agilidad en estas edades infanto-juveniles, ayudan a la salud esquelética. ¿Sí? Nosotros estamos luchando de adultos para no perder la densidad ósea. Y cuando estimulamos a los chicos en las escuelas y en los clubes y en todos los lugares donde podemos estimularlos físicamente, la salud esquelética está relacionada con la adquisición de densidad ósea. Entonces, si por un lado nosotros logramos que los chicos alcancen niveles de densidad ósea más altos que estando sedentarios, la caída va a ser desde más arriba, con lo cual, si después logramos mantener la actividad física en cuanto, por ejemplo, a trabajo de fuerza y resistencia muscular, vamos a evitar la pérdida de densidad ósea en mayor medida. Vamos a hacer que descienda mucho más levemente a través de la vida. Está comprobado que tener un buen nivel de capacidad aeróbica y de fuerza muscular puede actuar sobre algunos tipos de cáncer y está recontra comprobado, hemos revisado muchos trabajos de investigación, que los niveles de consumo de oxígeno máximo son directamente proporcionales con el aspecto de salud mental y el rendimiento académico. Hay muchos trabajos que hablan de la relación entre estas dos variables, cosa que es muy importante porque en todas estas categorías que estamos viendo, nosotros, como parte de un grupo de trabajo, agentes de salud, a través de la actividad física, del juego, del deporte, de lo que queramos poner para estimular la condición física, estamos trabajando sobre factores de riesgo que pueden llevar a enfermedades, inclusive hasta la muerte. Miren esto, muy simple.
Acá traducido dice que los perfiles metabólico y lipídico están más afectados por la aptitud, estamos hablando de jóvenes, ¿sí? Están más afectados por la aptitud física que por la actividad física, porque también hay una, digamos, no es una dicotomía ni mucho menos, pero hay todo un grupo que habla de la actividad física per se, y otros que hablamos no solamente de la actividad física, sino que también del aumento de la aptitud física, de los niveles de aptitud física. Entonces, si aquí podemos ver el componente aeróbico, aquí abajo, resistencia aeróbica, y la fuerza muscular. Es un gráfico que ahora les voy a explicar, espero que sea simple. Aquí, en este eje vertical, tenemos el índice de perfil lipídico, es decir, los lípidos en sangre. Otra vez, para los que sufrieron algún profe como yo en estadística, lo que tenemos acá en esta barra son unidades de desvío estándar. Quiere decir que aquí estaría la media, para aquí arriba está cada vez mayor perfil lipídico, ¿sí? Y para aquí, menor perfil lipídico. ¿Qué es bueno? ¿Tener un mayor perfil lipídico o un menor perfil lipídico? Siempre el perfil lipídico bajo es mejor en sangre que un perfil lipídico alto. Entonces, cuando se comparó con los datos de resistencia aeróbica, se observó que los que tenían mayor resistencia aeróbica entre estos adolescentes eran los que tenían los valores del perfil lipídico más bajo. ¿Está bien? Y cuando se vio lo mismo con valores de fuerza muscular, se observó que también se daba lo mismo. Se dividió a los chicos en 3 categorías, los que tenían un bajo rendimiento, un rendimiento medio y un rendimiento alto, tanto en fuerza muscular como en resistencia aeróbica. Y fíjense ustedes que en ambas variables coincide que a mayor rendimiento, menor perfil lipídico. Ahora, ¿hay que levantar 150 kilos en fuerza muscular para tener un menor perfil lipídico? No, obviamente que hay un umbral, si estamos hablando de salud y de bienestar, que hay un umbral a partir del cual levantemos más peso o menos peso, saltemos más lejos o un poquito más cerca, vamos a tener un nivel de fuerza muscular o de potencia muscular tal que va a estar dado por la cantidad de veces que que nos estimulamos por semana y por el estilo de vida que tenemos activo, y entonces va a ayudar al descenso del perfil lipídico. Otro ejemplo, aptitud física en la niñez y en la adolescencia, poderoso marcador de salud. ¿Qué es lo que tenemos acá? La relación entre lo que sería el componente aeróbico, que aquí está escrito como CRF, acá abajo, muy bajo componente aeróbico, bajo componente aeróbico en el eje horizontal, alto componente aeróbico y muy alto componente aeróbico. ¿Ok? Eso está relacionado con la sumatoria de 5 pliegues en milímetros, ¿sí? Se le tomó a todos los sujetos, se le tomó un test aeróbico, a todos los chicos, se le tomó un test aeróbico, se le tomó sumatoria de 5 pliegues cutáneos con la pincita para ver el tejido adiposo subcutáneo, y se les tomó otro indicador que habíamos visto antes de morfología, del aspecto morfológico, como es el perímetro de la cintura, aquí a la derecha. ¿Qué se observa? Que a medida que los chicos, tanto varones como mujeres, independientemente de los mililitros por kilo de consumo de oxígeno, en el grupo de los que mayor nivel de condición aeróbica tenían, fíjense que tanto en varones como en mujeres descienden significativamente. ¿Por qué digo significativamente? Porque acá hay una P que dice 0,001. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que la probabilidad de estar equivocado en lo que estoy diciendo es menor al 1 por 1000. No, que estoy diciendo yo, lo que dijeron los autores en el estudio. ¿Ok? Entonces, fíjense lo importante que es el nivel de condición aeróbica en niños, tanto en varones como en mujeres, que hace que dos indicadores sensibles de la variable morfológica, como son la suma de los 5 pliegues cutáneos como el perímetro de cintura, desciendan significativamente con el nivel de condición.
Todo esto te hace pensar entonces que si nosotros decimos que la calidad de vida está en la probabilidad de reducir factores de riesgo para aquellas enfermedades cardiovasculares y metabólicas o para todas las enfermedades crónicas no transmisibles, altos niveles de condición física, aquí abajo a la derecha, van a producir menor probabilidad de factores de riesgo. Y bajos niveles de condición física van a producir mayor probabilidad de reducir factores, mayor probabilidad de tener factores de riesgo, ¿sí? ¿Está claro? Esto es lo que yo quería que quede en claro al principio de la charla. Entonces, si pudiéramos trazar una línea entre inactivo y activo, ¿sí? Podemos ver que a mayor tiempo sentado, ya sea en la escuela, frente a una pantalla, Martín hizo un trabajo muy importante también, Martín Farinón, al respecto del tiempo de pantalla en niños en escuela. Hacer o no hacer deporte, hacer o no hacer actividad física vigorosa, que no tiene por qué ser aburrida, puede ser juegos, manchas, carreras, lo que sea. ¿Sí? Y del otro lado lo que tenemos es que todo esto puede aumentar el consumo máximo de oxígeno, la fuerza muscular, la resistencia muscular, la masa adiposa, reducir la masa adiposa, y entonces este tipo de actividades, al sacarnos de la inactividad, hacen que nosotros dejemos de ser justamente sedentarios, sobre todo en edades tan sensibles como la niñez y la adolescencia. Bueno, dicho esto, le dejo el espacio a Gastón para que termine con la charla. Después contestamos las preguntas. Bueno, vamos a hacer primero la prueba de que funcione el Power, a ver si funciona. Si se ve y me dan el ok, continúo. Se ve bien. Ahora, a ver, pasa una diapo, Gastón. Ahí está, perfecto. Sí, sí. Bien. No quiero cortar la presentación de Carlos, que ha sido súper exquisita. Simplemente, bueno, agradecerle la invitación. Para mí es un lujo estar en una institución tan histórica como es la del Dickens. Así que después termino de saludar a todos y todas las que están hoy aquí. Bien, como decía Carlos, es más que... Si tenemos muchísima información, no solamente a nivel nacional e internacional, que lo que hacen es fortalecer esta idea de que tener altos niveles de condición física es saludable, independientemente de la edad, más allá de que esta charla está dirigida específicamente a la niñez y a la adolescencia, altos niveles de condición física, ¿sí? se asocian a una buena calidad de vida. El tema es cómo la evaluamos. Entonces, por ahí la pregunta sería ¿por qué evaluarla? Más allá de todo lo que Carlos acaba de fundamentar a través de las diferentes investigaciones. La evaluación, y más en el rol del profesor de educación física en el patio de escuela, tiene un montón de cuestiones sumamente positivas. Algunas de ellas, porque no están todas aquí, tienen que ver principalmente con motivar a los estudiantes. Aparte, cuando a los estudiantes uno, que nos ha tocado esto realizarlo en la escuela, cuando les planteamos que la evaluación no va a ser por una nota o por un examen o para aprobar el espacio, sino que va a ser para conocer los niveles actuales, entre otras cosas, ellos se ven sumamente intrigados para saber cómo están. Entonces, esto de motivar a los sujetos tiene que ver con conocer sus niveles actuales. Y cuando ellos interpretan la importancia de esto, automáticamente ellos se autodesafían, principalmente los jóvenes, ¿no? De decir, bueno,
Si tengo bajos niveles de fuerza o bajos niveles aeróbicos, ¿los puedo mejorar? Sí, los puedo mejorar. Entonces, la evaluación sirve para motivar, para conocer los niveles iniciales, verificar progresos, diseñar programas, promover la salud y principalmente identificar aquellos escolares, que son los que más nos interesan, que están dentro de esta zona de riesgo cardiometabólico futuro. ¿Qué es eso? Bueno, ahora lo vamos a charlar un poquito más. Pero básicamente, con todo el sustento teórico que dejó Carlos, la evaluación sería, entre todas estas cuestiones que son sumamente importantes, tratar de hacer una evaluación de la condición física que esté asociada a la salud. Por lo tanto, acá nos encontramos con un problema. Y no es solamente en Argentina, es en un montón de lugares. El principal problema que tenemos es que hay una gran cantidad de baterías que se proponen y se conforman dependiendo la región, el país, las casas de estudios, la historia que ha tenido la institución o una región o un país en particular. Ejemplo, Estados Unidos, desde hace décadas, que utiliza la FitnessGram, y si bien con el paso del tiempo algunas pruebas se han ido modificando, muchas de ellas están desde que se originó esta prueba en la década del 70. Sin embargo, la mayoría de estas pruebas, y Carlos adelantó algo, en el tiempo ha costado sostenerla de poder asociar ese rendimiento de las pruebas que esté asociado a la salud. Entonces tenemos, por un lado, una gran cantidad de baterías, por otro lado, de que esas baterías realmente se asocian a niveles saludables o no, cuando yo las aplico en escolares. Y tercero, más pensando ya a nivel nacional, desde educación, desde diferente, ya sea a nivel nacional, regional o provincial, no hemos logrado por ahí acordar desde educación física o desde educación en términos generales qué evaluar en la escuela. Y si bien han habido intentos sumamente importantes, principalmente en la década del 80, con el plan provincial de condición física o de aptitud física, el plan nacional, que Carlos ahí ha estado participando. Acá en Mendoza incluso hubo un plan de evaluación de aptitud física en el 2010. Más allá de todo esto, a veces la mayoría de las materias que se han aplicado han sido con la intención de buscar talentos. Entonces, nosotros siempre, como para que se entienda esto de talentos, por ahí, cuando uno aplica una batería masiva, donde estamos buscando un talento en particular, de toda la población escolar, ¿cuál sería el porcentaje de esa gente seleccionada? La verdad que no la desconocemos. Pero si nos inventamos un número, supónganse que fuese de todos los niños, niñas y jóvenes que evaluáramos, el 10% son potenciales talentos, ¿qué hacemos con el otro 90%? Que no le interesa el alto rendimiento o no le interesa un deporte de la alta competición. Ese 90% a nosotros nos interesa muchísimo. Entonces, si bien tenemos una serie de problemas, esta charla es para agilizarles ya algunas cuestiones de estos interrogantes que estamos planteando aquí. Baterías, como lo dije recién, en todos lados hay diferentes. Dos de las cuales, históricamente, han marcado un norte que ha sido principalmente en la parte de Europa, parte de Asia, que fue la batería Eurofit, y en América podríamos decir principalmente lo que es Estados Unidos, la FitnessGram. Si vemos así muy rápidamente cuáles son las pruebas que utilizan, fíjense en que estas dos baterías que han sido muy utilizadas del 2000 hacia atrás, fíjense que coinciden, en azul yo les he dejado marcado, que coinciden con algunos test. Sin embargo, la FitnessGram evalúa por criterios y la Eurofit evalúa por normas. Entonces vamos a ver un poco qué es lo que es eso. Pero fíjense que coinciden en algunas pruebas. Sin embargo, cuando nosotros nos embarcamos a estudiar baterías, principalmente a través de Jeremía, que fue un poco el que impulsó en un primer momento todo este trabajo, nos encontramos con la batería Alpha Fitness. Incluso nosotros pudimos tomar contacto muchos años antes de que se publicara, porque habíamos empezado nosotros a juntar datos de la Eurofit, ¿sí? Porque creíamos que en realidad evaluar por normas era quizás la forma más simple para el profesor de educación física. Entonces, cuando nos pusimos en contacto con la gente del Alfa, nos dijeron, miren,
La batería alfa ya está en varias etapas, está adelantada próximamente a publicar. La misma gente que ha integrado la Eurofit para conformar la Eurofit está haciendo la primer parte, que es la validación de expertos. O sea que la Alpha Fitness viene a suplantar a la batería de Eurofit y la viene a suplantar con una idea, que es validar una batería de evaluación de la condición física basada en evidencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a tomar un test del componente aeróbico de la condición física, que este test, que en realidad ellos hicieron una serie de test, no se quedaron en una primera instancia con el Cournavet. Usaron 1000 metros, usaron test de la milla, usaron test de la media milla, se hicieron varias pruebas y después de barajar varios tests y hacer varios ensayos, ellos comprobaron que el test de ida y vuelta era realmente el que se asociaba con ¿qué? Con indicadores de riesgo cardiometabólico futuro. Entonces, hablar de batería de evaluación pensando en que el rendimiento esté asociado a buenos niveles de salud, significa hablar de batería de evaluación basada en evidencia. Entonces, por ejemplo, el NAVET yo lo puedo utilizar para poder detectar a aquellos estudiantes o aquellos escolares que tienen potencial riesgo cardiometabólico futuro. Es decir, que esta batería lo que viene a hacer es tratar de detectar prácticamente una década antes de que los escolares adquieran este tipo de patologías, estas que nombró Carlos en un principio, ¿sí? Alto nivel lipídico, de presión arterial, de diabetes tipo 2, de síndrome metabólico, etc. O sea que la batería viene a instalarse de forma espectacular para el patio de la escuela, es decir, nosotros, y más sabiendo de que venimos de un año de pandemia donde esto que explicaba Carlos, la cantidad de horas sedentes se incrementaron, disminuyeron las horas de inactividad física, estuvieron los clubes cerrados mucho tiempo por una cuestión de emergencia a nivel mundial, ni siquiera nacional, fue en todos lados pasó y ocurrió este fenómeno. Por lo tanto, esta batería, en este momento, no hay mejor batería para que sea aplicada en la escuela. La batería Alpha Fitness tiene una característica particular, que es que son pocos tests. Incluso hay una versión extendida y una de alta prioridad. Discúlpenme, acá he puesto los títulos al revés. La de la derecha es la batería Alpha Fitness de alta prioridad, donde solamente toma como test de condición física el salto en longitud, la prensión manual y el NAVET, mientras que en la batería de alta prioridad, o la batería extendida, ¿sí? Toma todos estos test que se visualizaban aquí. ¿Por qué? Porque la batería alfa, si bien ya se publicó y está su validez, continúa en estudio. Entonces, todavía hay algunos test, principalmente el test de agilidad, el 4x10, que están intentando asociar la velocidad y la agilidad con el contenido medial óseo. Por eso vuelvo a insistir, es una batería que se basa en evidencia relacionada a la salud. Entonces, ya se han comprobado a partir del Alpha Fitness que altos niveles de presión manual o tener altos niveles de fuerza, ¿qué quiere decir? Una gran cantidad de centímetros cuando uno toma el salto en longitud, o por lo menos completar 4 etapas del NAVET, aquellos niños que completan ese rendimiento se los considera que están dentro de la zona saludable. No es tan así, se lo estoy diciendo en forma general porque existen puntos de cortes para la edad y para el sexo. Pero lo que tienen que entender es que la batería, en un primer principio, lo que buscaba era que los test que se apliquen a nivel escolar estén basados en evidencia. Segundo, que el profesor de educación física realmente pueda tomarla esta batería, así que no necesite instrumentos ni caros, ni de alta complejidad, ni que requiera capacitación de por medio. Tercero, que sean muy pocos, porque la idea es que se pueda tomar en el patio de la escuela. ¿En dónde? Acá en Mendoza, en Córdoba, en Buenos Aires, en Japón, en Canadá, en cualquier lado. Así que en todos lados se empieza a medir y a evaluar de la misma manera. Entonces, esta batería tardó aproximadamente una década en terminar de ¿qué? De construirla, de demostrar que es válida, con respecto a esto, basado en evidencia, que sea confiable. Confiable, ¿qué quiere decir? Que cuando esta batería la tomo 2 veces, en distintos momentos, el valor que me da es el mismo. Que sea objetiva, que si la tomamos
a una misma persona le tomamos la batería, diferentes profesores, el resultado siempre va a ser el mismo valor, o sea que es estable la batería, que es sensible, a mí me estaría indicando que puedo hacer estudios longitudinales, es decir, yo podría tranquilamente evaluar a mis estudiantes cuando empieza el año y evaluarlos al final. Y lo más importante de todo es que es segura, es decir, que es una batería que puede ser aplicada a partir de los 10 años en primaria y en secundaria hasta los 18. Por lo tanto, si bien hay un montón de baterías dando vuelta, la única batería en este momento, hoy 2021, que se basa en evidencia científica para asociar el rendimiento de las pruebas con los niveles de salud, es la Alpha Fitness. Y tiene dos versiones. La de alta prioridad, que fíjense como indicadores antropométricos, va a tomar solamente estatura, la masa corporal y el perímetro de cintura, y en los test de condición física, el salto en longitud y el NAVE. Si hay tiempo, si uno quiere aprender e investigar más, bueno, hay que aprender un poco el tema de la toma de pliegues cutáneos. Y vuelvo a repetir, el test 4x10 todavía está en estudio porque se está intentando asociarlo al contenido mío. Está bien. ¿Qué quiere decir esto de evaluar por normas y evaluar por criterios? Evaluar por normas es utilizar una tabla de percentiles, y esto tiene sus pros y sus contras. Y evaluar por criterios quiere decir que cuando yo evalúo a un escolar, para que esté dentro de la zona saludable, tiene que rendir un mínimo en algunas de estas pruebas. No todas las pruebas que estamos mencionando aquí tienen la capacidad de evaluar por criterio. Sí todas tienen la capacidad de poder evaluarse por normas. Ahora voy a explicar lo que es una cosa y la otra. Por normas quiere decir poder establecer comparaciones a los escolares que yo estoy midiendo frente a una población ya conocida. O sea que necesito tener tablas con percentiles. Estas mismas que uno puede visualizar en las cartillas vacunatorias de los bebés, o cuando van haciendo el registro de la talla o el peso, o cosas o cuestiones similares, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Dónde me ubico yo en una población previamente medida? Bueno, aquí tenemos dos problemas. El primer problema es que para yo poder aplicar esta batería y poder evaluar por normas, necesito tener tablas nacionales. Estas tablas nacionales fueron construidas en el 2014 y fueron publicadas en la Sociedad Argentina de Pediatría. O sea que estas tablas ya están construidas y fueron elaboradas en una población de 1.800 niños de ambos sexos, de diferentes puntos del país. O sea que yo podría evaluar por normas, aplicar la batería Alpha Fitness y evaluar por normas, sí. A su vez, estas mismas han sido... se me fue la diapositiva, perdón. A su vez, estas mismas, a nivel mundial, contamos para poder comparar a los escolares que nosotros medimos a partir del Alpha Fitness con tablas internacionales. O sea que la batería Alpha Fitness a mí me va a permitir comparar a mis estudiantes con tablas internacionales, principalmente de Europa y del norte de América, aunque ya hay un montón de países vecinos que ya las empezaron a construir, principalmente Colombia, Brasil y Chile, ya tienen también sus tablas percentiladas, pero a su vez tienen las tablas nacionales que fueron construidas aquí en Argentina. O sea que tienen resuelta un montón de cuestiones ya a la hora de evaluar y aplicar la batería. Sí. De las baterías que se conocen tradicionalmente, sabemos que el Alpha Fitness es la que es válida, confiable, segura, sensible y objetible. ¿Sí? ¿Tenemos tablas nacionales para poder comparar nuestros estudiantes? Sí. ¿Tenemos tablas internacionales para ver? También. O sea que lo que está faltando es simplemente empezar a utilizar la batería Alpha Fitness en diferentes partes del país. Incluso ya algunas provincias han empezado a elaborar sus propias tablas normativas, como es el caso de Neuquén. Este fue un estudio que publicamos hace un año, casi dos, ¿sí? con los compañeros de trabajo que mencionaba Carlos en un principio. O sea que no es tan complicado, es bastante simple.
El tema es lo que viene después de evaluar, ¿sí? Después de evaluar, ¿qué es lo que hacemos? Obviamente no queda el rol del profesor de educación física, no queda solamente en la parte de evaluar, si viene la parte de intervención. Bien, como dijo Carlos, hemos elaborado una serie de estrategias, las hemos publicado, sin embargo no nos hemos quedado quietos, hemos seguido avanzando en el tema, incluso estamos trabajando sobre escritos más nuevos, hemos elaborado propuestas para hacer devoluciones a los estudiantes, principalmente también pensando en los padres, que recuerden que cuando yo quiero generar cambios en el comportamiento y en los hábitos de los jóvenes, es necesario no solamente llegar a ese estudiante o a ese joven, sino también al entorno que lo rodea. ¿El entorno quiénes son? Los padres, los tutores, y toda la gente que lo rodea en su casa. Entonces, hay una serie de estrategias que hemos elaborado, propuestas para hacer devoluciones, tanto a los escolares como a los padres. Y bueno, muchas de estas cosas fue lo que nos llevó a nosotros elaborar un libro allá por el 2017, más que nada tratando de bajar esta información tan estadística o tan científica que exige a la hora de escribir un paper. Pensamos hacer una bajada narrándolo a través de este libro que fue publicado en el 2017 con todos los compañeros de trabajo que mencionaba Carlos. Como les decía, no nos hemos detenido en el tiempo, seguimos trabajando, estamos con cosas más nuevas y creo que les hemos solucionado o hemos ampliado varias situaciones o varios interrogantes que 10 años atrás quizás eran un problema y hoy no lo es. Principalmente que tienen resuelta la batería, es de fácil aplicación, tienen tablas percentiladas para poder aplicarla y nos encontramos estudiando ahora el tema del riesgo cardiometabólico futuro a partir del NAVE. No quiero pasarme del horario, quiero ser respetuoso con ello. Quiero agradecerles la atención, la invitación. Para mí ha sido un honor no solamente compartir con Carlos este Ateneo, sino conocer personalmente, aunque sea por pantalla, a Martín Farinola, que lo hemos leído, incluso lo hemos utilizado en varios de nuestros trabajos de investigación en forma de cita, e incluso en algún momento Carlos yo sé que lo ha molestado con cuestiones de interrogantes y preguntas que teníamos. Así que de mi parte, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, dejamos ahí algunos links de interés, por si quieren contactarse conmigo o con Carlos, cuando ustedes requieran, ¿no? Cuando ustedes necesiten, estamos para el contacto siempre. Bueno, y por último, déjenme ponerles un chivo ahí que estamos con Carlos trabajando en esta temática. El mes que viene vamos a estar brindando un curso justamente sobre esta temática, profundizando mucho más cómo evaluar, cómo interpretar esta información y cómo intervenir, que es en lo que nos encontramos investigando. Bueno, la verdad, el lujo que nos dimos por tener a Gastón y a Carlos hablando de estos temas. Es gente que, como bien se dijo, investiga, propone, pone a prueba sus ideas, que es tan difícil de hacer. Y bueno, si quieren agregar algo más, Carlos, Gastón, Paula, si no... Yo una cosita más y ahora los dejo para que cierren Gastón y Carlitos. El próximo Ateneo, Martín, ¿querés decir de qué es? Que tiene un poco que ver con esto también. Sí, el próximo Ateneo se va a hacer el 12 de octubre, ¿es así, Paula? Sí, ¿no? Sí. El 12. Y va a tratar de estos temas, pero aplicados a la adultez. Estos mismos temas en el adulto. Y vamos a hacer una propuesta de batería para adultos que está en construcción. Así que bueno, ya les llegará la invitación y si les interesa el tema, los invitamos a participar. Gastón, Carlos. Bueno, de mi parte, agradecerle al laboratorio del Instituto Dickens por darnos este tiempo de poder presentar lo que venimos haciendo hace un par de años junto con Carlos, con Geri y con Mauro. Para nosotros es un honor compartir toda esta información
con colegas que sabemos que antes de nosotros también han trabajado un montón en esta área. A Martín te venimos siguiendo antes de que nosotros empezáramos a escribir a través de Carlitos, así que nada, agradecido y cuando quieran estamos nuevamente. Y bueno, muchas gracias a todos los que hoy se sumaron y que estuvieron por las redes preguntando dónde era, cuál era el link, bueno, a todos ellos, muchas gracias hoy por estar aquí presente. Lo mismo que Gastón, agradecer, lo más importante, la atención, la predisposición de todos los que preguntaron, aclararon, dieron sus opiniones, agradecer a la gente del laboratorio, del cual formé parte durante más de 20 años, ahora estoy medio retiradito, pero sigo formando parte de alguna forma. Un orgullo compartir pantalla con quienes en algún momento también formamos una dupla alumno-profe y nada, y ver como tipos como Gastón, como Martín, como Paula, como el Pelado, todos los que están formando parte del laboratorio, ponen la vara cada vez más alta. Gracias a todos. Buenísimo. Bueno, Carlos, todos nosotros, hago la aclaración pública, ya te lo diremos en privado, pero nos consideramos discípulos tuyos, así que es un gustazo seguir compartiendo. Bueno, Gracias. gente,